Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos en este día en que la palabra del Señor una vez más viene a nuestro encuentro. Estamos presentando este libro del Levítico. Estamos en el capítulo 18. En este libro hablamos principalmente de la ley, como decimos nosotros, de la santidad, sobre los principios básicos del comportamiento sexual. Es principalmente ese el tema, leitmotiv de este libro. Ahora miremos desde lo que nos está diciendo sobre la orden de Yahvé a los israelitas. Dice que no sigan las normas o costumbres, yukot, eso le dice de estos pueblos. No tienen que seguir estas leyes y normas. Ustedes tienen que servir y tienen que hacer al Señor, ciertamente servir y hacer lo que el Señor les pone en su ley. Tienen que guardar las normas de Dios y sus preceptos, siempre yukot. Los preceptos son los mishpatim, mishpatim, los preceptos de Dios, comportándose según estos decretos, estos preceptos que el Señor nos regala. Y también esto principalmente apunta de que el hombre, el Adán y la mujer, también ellos puedan de cierta manera cumplir, porque es la única forma de tener vida. Tener vida significa, en nuestras explicaciones anteriores, significa tener dignidad, ser felices. Upeoto la ya pilla ina upea la ñande yara hoy potaba ñande ya yeje sape ya ikuami ya po mi hanwain sha abei ya pa peja oyerure bañandebe. El verbo utilizado para seguir, hay una palabra muy interesante, seguir, caminar, halak, significa literalmente andar, caminar, halak. Dios, halak, en el jardín de Edén, Dios camina, Dios que camina, de busca al hombre. Qué lindo que es esto. Porque aquí, como en otros lugares, sobre todo en el Levítico, vamos a ver más adelante, en el capítulo 20, 23, en el capítulo 26, 3, Ezequiel también 5, 6, en el capítulo de Ezequiel 11, 20. Todo esto tiene el sentido de seguir unas costumbres para estar inclinado a ellas, El verbo guardar, que se dice shamar, el verbo guardar es shamar, no significa solamente respetar y no violar unas prohibiciones. No significa solo guardar los preceptos de Dios o violar. Entonces, este verbo shamar, ¿verdad? Sino también en una forma positiva, lo que les dije yo hace rato. Aquí las prohibiciones hay que mirar de otra manera, ¿verdad? Las prohibiciones son más bien cargar tinta sobre el lapicero para darnos a entender que te llama la atención y te dice, bueno, pero tenés que mirar en positivo, ¿qué es lo que Dios te pide? Y no hagas lo contrario de lo que Dios te está pidiendo. Entonces las prohibiciones son más bien concienciaciones. Es un género literario, es una forma, es un lenguaje. El lenguaje, así como tenemos, por ejemplo, los imperativos, ¿verdad? Las prohibiciones normalmente son imperativas. ¿Por qué? Porque los imperativos te llaman la atención. Haga eso, siéntese, levántese. A ver, no, ¿viste? Pero eso no de por sí yo te estoy diciendo porque, no sé, porque te estoy retando o por lo que sea. No, sino que con esa expresión, con ese género literario, esa es una expresión, ese es un lenguaje, esa es una forma de comunicar algo tan importante, que entonces
te llamo la atención de Mumbai. Ahí, siéntese, venga aquí. Entonces, ya ojima la gente enseguida, ¿verdad? O sea, porque apunta a un elemento, es una técnica, ¿verdad? Es una técnica de lenguaje que te hace pensar, que te hace recapacitar, que te hace reflexionar. Por eso dice, hay que mirarlo positivamente. ¿Para qué? Para ponerlas en práctica. Y aquí entonces viene el término yuká, de ahí es yuká, denota una ley prescrita por Yahvé. El yuká significa justamente esa nota, ¿verdad? Que está prescrita por Yahvé, esa ley. Pero y entonces, mientras que mishpat se refiere a una decisión legal formulada positivamente, es decir, no se trata de una mera prohibición, sino de algo que debe hacerse de una forma positiva. El mishpat, mishpat en hebreo, mishpat, está queriendo decir en una forma positiva como ley que te obliga, vamos a decir, pero en una forma siempre moral, porque esa ley sabe que te va a hacer bien. Yo estoy enfermo, por ejemplo, ayer. Entonces un autor, pero en una forma positiva te está diciendo que esa medicina es importante. ¿Para qué? Para que ese enfermo pueda recuperarse. Si vos no tomás esta medicina, si yo no te aplico esta inyección, si yo no te doy esta medicina, entonces ciertamente que tu vida está en riesgo. Entonces, viste, y para cada cosa, te das cuenta, para cada enfermedad existe una medicina. Algunas veces una medicina es mucho más fuerte. Bueno, amigo, querido, la medicina, la confesión, bueno, ayúdame. Entonces, de acuerdo a tu pecado, de acuerdo a tu enfermedad, yo aborté. ¿Y cuál es la medicina para eso? Es mucho peor que uno que, no sé, dijo malas palabras, por decir así. Y bueno, se dan cuenta que hay entonces un valor también aquí en el juicio nuestro, que tenemos que mirar eso. Y para cada situación uno tiene que ir mirando y tiene que ir conociendo, pero eso pues cada uno tiene que darse cuenta. Y eso es en forma positiva, se formula en forma positiva. No se trata de una mera prohibición, no es una mera prohibición, yo te prohíbo por esto o por aquello, sino que estos elementos dentro del género literario te está expresando, dentro de esa técnica literaria, te está expresando con más fuerza ciertos elementos, sino de algo que debe hacerse, ¿verdad? Ambos términos son utilizados también por Ezequiel, en un acto muy similar a Levítico 18, 2, 5, en el que dice que Yahvé, en lugar de derramar su furor contra los israelitas por su idolatría en Egipto, los sacó de ahí, los condujo al desierto y les dio sus preceptos. Y también les dio sus normas, por las que el hombre vive si las pone en práctica. El hombre vive si las pone en práctica. Y de eso tenemos que darnos cuenta. Tendremos vida en la medida en que nosotros entendamos y las vamos poniendo verdaderamente en práctica. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde
Desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyara Ñe'e. Estamos volviendo con estos jóvenes, ¿verdad? Que tienen sus talentos musicales, pero que no lo guardan para sí mismos, sino que también ellos lo producen, lo difunden, para que toda la comunidad pueda también usufructuar, ¿verdad? De estos beneficios, de estas gracias tan lindas que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. En este caso le tenemos aquí a De Jesús Santa Cruz, Entonces, buen músico, y ya tiene aquí su CD. Estamos haciendo también la publicidad, podemos decir, ¿verdad? Así entonces sí, ya te van conociendo y la gente también te puede ayudar, ¿verdad? Y tu mismo grupo, el entorno, como ustedes están trabajando. Decime, De Jesús, ¿y vos cómo estás trabajando? ¿Qué apostolado estás realizando allí en tu parroquia, en el lugar donde te encontrás? En la parroquia estamos trabajando en la parte de los coros. Cada tanto hay misas, nos tocan a veces las misas de los domingos, por la mañana la misa de los niños a las 9 horas. Siempre que haya un lugar, participamos e invito a los jóvenes a que se sumen para el coro. 1 hora, 2 horas antes, en un buen ensayo de canciones que podamos cantar, y les damos con todo. También estamos ayudando en la parte de confirmación. Hace poco tuvimos una peregrinación en Ñembugo, y estuvimos participando y animando a los jóvenes. Hace poco siempre fue eso, ¿verdad? Hace poco fue, sí. Sí, en septiembre por ahí creo que fue, ¿verdad? En septiembre fue la peregrinación de jóvenes. Ahí sí que estuvimos con jóvenes para los jóvenes. Ah, mira, vos te quedaste así, ¿verdad? ¿Tú no estás? No, solamente estábamos en diferentes partes. Sí. Y estuvimos compartiendo ahí con la gente de la confirmación. Siempre estamos trabajando, y también estoy ayudando en varias comunidades. Tuvimos muchas invitaciones. En esta época me fui bastante hacia la parte de la pastoral de juventud de San Pedro. San Pedro, ya sea Capibarú, Puerto Rosario. Estuvimos con la gente de Choré el fin de semana pasado. ¿En serio? A ver, decime, ¿y cómo es eso? ¿Te llamaron, vieron, conocieron? ¿Cómo es? A través de los videoclips. A través de los videoclips, sí. En Facebook. En Facebook, en YouTube. ¿Ah, sí? Subieron. La gente me dice, y yo le pregunto, ¿dónde conseguiste mi número para poder contactar con nosotros? Sí. Y estuvimos viendo las redes que estuvieron haciendo el lanzamiento del disco. ¿En serio? Y ahí ya nos vamos a compartir eso con la gente. Empezamos a... Claro. Y ahí te llamaron, ¿puedes De Jesús? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Todo en guaraní. ¿Cómo te arreglas con el guaraní? ¿Vos que estás con el guaraní? Bien. En el momento me sale súper bien. Manejo bastante bien, pero la forma de expresarme... Ya ves que el castellano luego me cuesta expresar muchas veces. Y en el momento sí, claro. Ahí en el escenario, y cuando estamos ya... ¿Qué, por ejemplo, le decís? ¡Vaya, Lobitán! Mira que hay guaraní puro, Sí, guaraní les encanta. Sí. Yo tengo muchos exalumnos ahí de Choré y eso, por ejemplo, Capibarí. Sí. Ya está bien. Está la gente ahí. ¿Y se iban los jóvenes? Sí, iban los jóvenes y ya pasamos bien. Es un carisma muy lindo eso de compartir con los jóvenes y tener una conexión que en el momento que te subís ahí parece que... Estamos en sintonía y les alabamos al Señor y saltamos, y no importa si sudamos todo mal, no importa si nos cansamos, igual estamos. Claro. La gente de Altos, tuvimos varias comunidades. ¿Dónde? ¿En Altos? ¿Te fuiste también? ¿En Altos? En Altos, tuvimos hace poco. ¿En la parroquia con los jóvenes? En la parroquia con los jóvenes. Siempre a nivel de pastoral de juventud. Ya. También suele ser a nivel de renovación carismática. A ese nivel y sobre todo,
A ver, ¿a qué nivel hacen? ¿Hacen así a un nivel de encuentros, a un nivel de... o estilo festival así? A veces son serenatas. Ya. De hecho que perdí la cuenta porque son muchas actividades, ¿verdad? Serenatas serio? a santos. Ya sabes que en algunos meses hay demasiado festejos de santos. Muchas celebraciones. Así que tenemos... Y bueno, y más o menos de julio, comienza julio. Por ¿verdad? ahí, está lleno. Agosto, septiembre, Y octubre. para la gloria de Dios, todo lleno. nos invitan a compartir también un momentito, al menos en las serenatas. Y luego también tenemos los conciertos, que se organizan conciertos juveniles. También damos nuestro cine toda vez que podamos con el equipo que estuvo en el lanzamiento. Toda vez que podamos por el tema del trabajo y todo eso. Participamos, compartimos. Y también hay veces un encuentro más íntimo. Grupo juvenil, grupo de oración. Compartimos dinámica de alabanza. Y ahí vamos conociendo distintos tipos de realidades. Claro. Vamos entendiendo cómo se manejan algunas parroquias, cómo se manejan algunos jóvenes. Y nos damos cuenta de que de todos estamos y de todos estamos alabándole al Señor. Claro. De todo tipo de personas. Sí. Y jóvenes, y adultos, y niños. Che, y decime un poquitito, aquí hay el número 4 que me llama la atención. Jesús dice, justo está en guaraní. ¿De dónde te surgió esto? ¿Qué es lo que pasó? Ese seguramente se refiere a tu mamá terrena, pero sobre todo a la mamá del cielo. A la Virgen. Las dos cosas. Las dos, por eso. De A hecho, ver, es una Benito, canción que... ¿Qué cuenta? ¿Qué dice ahí en esa música? ¿Qué decís en ese Jesús? Jesús es una canción que ya tenía el coro hace 5 o 6 años por ahí, tipo, siempre estuvo en mi mente, en mi cabeza, Sí. un coro que decía, Jesús, mamá, te amo, Jesús, mamá, broja y ju. Sonaba en mi cabeza toda la vida, pasó el tiempo, 2017. O sea, ese era el amor que le tenía a tu mamá, ¿verdad? Claro, claro. Luego empecé a aprender muchísimo más, le empecé a valorar muchísimo más, con el tiempo nos damos cuenta Sí, de todo lo que sí, hacen sí, por sí. nosotros, ¿verdad? Claro. Y ahí me Vos tenés senté... 21 horas. Ya comenzaba a valorar a tu mamá ahora. No, Cuando sos adolescente, También y mamá, así, tal vez sea así, pero siempre me lo subía muy apegado, muy mamiti, ¿verdad? Y fue donde me sonaba mucho porque mi pequeña hermana, mi hermana que está en el cielo ahora, todo el tiempo decía te amo. Era su palabra favorita, tipo... ¿A quién? ¿A vos o a tu mamá? A tu mamá, a mi hermano, a mi hermana. Pero a mi eso papá. todavía no escribiste aquí nada que tenga relación con tu hermanita que ya está en el cielo. Todavía no escribiste. Y Todavía no salió una inspiración, una música. está saliendo, yo puedo Está decir. saliendo. Está en proceso Bueno, todavía. El próximo, Pero todas la estas próxima canciones... entrevista tenemos que Ya, escuchar no, ya a tu hermanita Pero que es te como que bendice del hice cielo. con ella, porque es como que hice con ella esta canción, Jesús. Porque en un momento me senté frente al nicho donde tenemos los santos, ¿verdad? Y le hicimos un homenaje a ella. Y ahí salió. Eso es lo que te puedo contar, tipo que empezó a salir las Ahí letras. salió el Jesús. Ahí salió O sea, la primera estamos parte. frente al nicho de tu hermanita. ¿Qué era? ¿Angelito? ¿Chiquitita? ¿Cuándo falleció? 3 años. 3 años falleció. Sí, ahí se fue al cielo, tuvo cosas de la vida. Claro. Y obviamente pasamos una dura prueba y luego empezamos a entender muchas cosas. Y después de eso Y ahí también lo que salió. escribiste, Dios de perdón, entonces. Ahí fue donde me También. reconcilié Porque totalmente. porque recién escuché como dijiste algo muy duro. Claro. Entonces ahora estoy entendiendo, estoy uniendo los cables. Me parece súper bien. Psicólogo y teco. No. De a poquito nomás. Bueno, Claro. aquí hay otro que dice, Sí, señor. por ejemplo, Corazones en Fuego. Corazones de Fuego es el himno del 2018 de la Renovación Carismática Juvenil. Hubo un encuentro nacional en el cual nos unimos varias ciudades, o representantes de ciudades, a componer una canción. Y tuvo tanta repercusión, fue tan lindo, que se sigue usando hasta ahora. Sin darse cuenta, me mandaba a la gente videos de que estaban bailando esta canción. Así que incluimos también en el álbum y hice con varios hermanos en la fe, varios músicos. Sí. Algunos músicos de Limpio, de Asunción, también de Misiones se unió una persona, un amigo, hermano Jorge. Luego también dice ahí, ya mi cabeza está a otro lado. ¿Quiénes son? Lorena, Estos. sí, estas personas. Lorena Benítez, Jorge Aranda Cardoso. Sí, Y después está Juanjo. aquí, sí, Juanjo Cabrera. estuvimos compartiendo con ellos y salió una canción muy linda. O sea, compartiendo salió esta música. Sí, en un momento de oración lindo, empezamos a escribir una canción para el himno de la Renovación Carismática y salió demasiado lindo y no pude evitar compartirlo con más gente en el álbum y todo eso. Así que te animo a que no tengas miedo, a que no te quede tipo en voy a hacer, voy a intentar, sino que en que voy a hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Dónde empiezo para empezar a hacer? Lo que sea, ya sea si querés saber leer la lectura, si querés ser país,
vos que querés entrar en el seminario, algo, metele con todo, no vayas a tener miedo, intenta con todo. Y también que, cerrando ese mensaje que solamente espero que le haya servido, ¿verdad? Que está en las plataformas digitales todas las canciones, si quieren analizarlas. Busquen de Jesús Santa Cruz y ahí les va a salir en Spotify, la otra plataforma, Deezer, creo que era. En YouTube están también y no estaría nada mal que nos ayudes siempre suscribiéndose para poder seguir evangelizando más adelante. Y que recen por nosotros, en el equipo entero que estuvo en el lanzamiento. No puedo nombrar a una persona más porque me voy a olvidar de muchísima gente. Claro. Así que ustedes saben, vos sabés. A todos los que están. Vos sabés quién sos, persona que me está escuchando, que me ayudaste hasta el último con cada oración. Así que te invito a que puedas entrar en esto, que puedas entender qué hicimos, por qué lo hicimos. Y te pedimos que sigan, que reces por nosotros y animate. Y también que siempre estamos acá por si querés hablarnos, por si querés conversar con nosotros sin problema. Te vamos a escuchar. Y estoy seguro que hay alguien que te va a escuchar tu sueño, va a escuchar lo que vos querés hacer para el Señor, para su gloria, y te va a ayudar a concretar. Tarde o temprano todo se da. Muy bien. Muy bien, Jesús. Entonces, muchísimas gracias por tu participación aquí con nosotros y sobre todo por estas cualidades y riquezas que estás poniendo al servicio de tu comunidad, de tu eclesia, de tu iglesia, ¿verdad? De Ateguazú, decimos. Y como siempre terminamos con la palabra de Dios, pero solamente de una de las frases que dijiste en un momento. Golpeen, ¿verdad? Golpeen y se abrirá. Pidan, llamen verdaderamente y se les va a responder. Porque a quien golpea verdaderamente se le abre la puerta. Así nos dice el Evangelio. Y bueno, este es el mensaje primordial y esencial que hoy nos deja también este canto autor, sobre todo de Jesús, que nos habla con este CD, con estas músicas, el artista. Entrégale todo, Dios de perdón, confía, Jesús, el artista, amigo Jesús, corazón en fuego y decide. Que el Señor les bendiga a todos entonces, que el Señor también bendiga, Jesús, la obra que estás realizando, todo lo que estás haciendo con tu grupo, con los otros jóvenes. Que Dios les bendiga a todos. Levantarse tantas veces, en ti he puesto mi confianza, Señor que calma las tormentas. Todo te lo entrego, Dios. Queremos ver tu voluntad. Guíame en mis pasos. Contigo es mejor estar. Reza, confía, lucha, seguir, que contigo Jesús va. Intenta ser mejor cada día, entregarle todo a Jesús tu vida. Pierdo la confianza y la tormenta avanza, aunque todos se hayan ido, tú me bastas, Señor mío. Moldéanos como quieras, artista por excelencia, te entregamos cada sueño, la vida te ofrecemos, todo te entregamos, Dios. Queremos ver tu contigo es mejor estar. Reza, confía, lucha, seguir, que contigo Jesús va. Intenta ser mejor cada día, entregale todo, entregale todo. Jesús va, intenta ser mejor cada día, entregale todo a Jesús tu vida. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas.
Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyara Ñe'e. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador: Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, volvemos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre este capítulo maravilloso, fenomenal del libro del Levítico. Estamos en el capítulo 18, ¿verdad? En estos versículos que nos animan también a nosotros, en primer lugar, para vivir nuestra fe, ya Yuhu Ñandecuara, Ñandeyara o Yerurejaixa Ñandere, al mismo tiempo reflexionar y entender que estas frases o palabras que aparecen aquí simplemente como prohibiciones, nosotros tenemos que entender que son leyes positivas. Leyes positivas significan que algunas veces se carga mucho, ¿verdad?, el lenguaje. Se exige mucho sobre ese lenguaje, se subraya, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que sea como un despertarse, para que sea como un reaccionar, ¿verdad?, sobre algo que a nosotros nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, en este sentido, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros descubrimos, ¿verdad?, lo que el Señor nos pide aquí. Descubrimos lo que el Señor verdaderamente está insistiendo con nosotros. Pero no porque Ñande ya os sé, sino al contrario. Esa es una técnica, ¿verdad?, de lenguaje, pero existen muchísimos lenguajes. O por ejemplo, reñe enamorado, reñe selande chicaibe. ¿Cómo le haces? No le vas a estar retando. ¿Qué le vas a decir? Ay, mi amorcito, ¿cómo estás? Ay, qué linda que está.
¿Viste? Y ese es un lenguaje. Ese es un lenguaje. Y entonces yo te puedo decir, ¿para qué usar ese lenguaje? ¿Por qué no usar otro lenguaje? ¿Y por qué no hacer otro lenguaje? No, porque viste que para cada situación, entonces en leyes positivas, te está indicando y te está diciendo que para cada cosa, esto dentro del estudio, ¿verdad? De la semiótica. Semiótica se llama el estudio de todas estas cositas que le estoy diciendo, ¿verdad? Es decir, vos entrás, entendés por qué y qué clase de lenguaje tengo que utilizar para ciertas circunstancias. Los que hacen la diplomacia, por ejemplo, los que son diplomáticos. Ojalá que algún diplomático esté escuchando esto, esté reflexionando y venga un día a hablar conmigo y me enseñe algo dentro de la diplomacia, ¿verdad? Ellos tienen todo un estudio profundísimo de para cada circunstancia, cómo tenés que hablar. Ante aspectos conflictivos, en un momento conflictivo. ¿Qué te van a decir? En un momento conflictivo, poner paños fríos de la gente. O sea, hay que aquietar, hay que pasar y después vamos a buscar diplomáticamente. Pero viste que la finalidad es siempre salir adelante. Bueno, aquí eso es lo que te está diciendo. Aquí hay algunas cosas, ¿verdad?, con la terminología de las prohibiciones que se utilizan, pero las prohibiciones en forma positiva, formulada en una forma legal, pero positivamente. Es decir, no se trata de una mera prohibición, sino de algo que debe hacerse. Nosotros sabemos que debe hacerse. Como le dije ahí en la diplomacia, si hay aquí un conflicto, se debe hacer, se debe buscar la paz. ¿Cuál va a ser la metodología? Ahí está. Entonces voy a buscarlo. Ambos términos son utilizados también por Ezequiel en un texto muy similar a lo que encontramos en Levítico 18:2-5, ¿verdad?, que estamos leyendo. En lugar de derramar su furor contra los israelitas y por su idolatría en Egipto, los sacó de ahí, los condujo al desierto y les dio sus preceptos y normas por las que el hombre vive si las pone en práctica. Eso nos decía, ¿verdad?, como hemos leído. En vez de derramar su furor, viste que busca entonces una técnica. Es como, estos son elementos que nosotros le llamamos antropo, ¿verdad?, el lenguaje del antropos, o sea, desde el lenguaje del hombre a Dios, ¿verdad?, que se lo pone como que está hablando como si fuese un hombre, ¿verdad?, como nosotros, que nos habla en nuestro idioma para que nosotros podamos entender. Y desde aquí les dio sus preceptos y normas. En vez de oicayo de caña o bollizo de la caña, Dios les da estos preceptos y les dice: mira, mi hijo querido, esto está prohibido, mi hijo, esto no se debe hacer, esto es lo que tenés que hacer, de esta manera tenés que comportarte. Viste que es casi como un sistema que le llamaba San Juan Bosco, le llamaba el sistema preventivo. O sea, yo te doy estas normas para que vos puedas prevenir. Hace esto, mi hijo querido, para no caer en este pecado. Hace esto, mi hijo querido, camina en este camino para no tropezarte. Entonces, para ponerlos en práctica. Si ustedes lo ponen en práctica, será lo mejor. Bueno, otro elemento. En todo el conjunto del Antiguo Testamento, esta esperanza porque siempre apunta a una esperanza que de cierta manera nos está hablando de nuevo de nuestra historia de salvación. Entonces, porque ñande yara o moima ñande ape ñande pope. Ñande yaguatana, ñande yayejacuana. Plasmará, con esta esperanza plasmará hasta tiempos muy tardíos. Siglo II antes de Cristo, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar en el libro de Daniel, en el segundo de Macabeos, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de resurrección, ¿verdad? Ahora que estamos muertos, pero que tenemos que resucitar. Ahora que estamos muertos por nuestra situación, ¿verdad?, de pecado, cómo estamos viviendo, venían de yara, ñan de nenoy, opeando, eso me de esperanza. Y esa esperanza que significa para nosotros resurrección. Entonces no es simplemente una resurrección de los muertos, que se levanta ahí en el hueso, el cadáver o lo que sea y vuelve a caminar. Resurrección significa desde ahora dar vida a todo lo que estamos haciendo. Dar vida. Esa es esa noción de resurrección. Y bueno, en el siglo I también después vamos a encontrar
en el libro de la sabiduría cuando habla sobre la noción de inmortalidad. En el caso de Levítico 18 que estamos viendo ahora nosotros, como es común a la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, como estamos viendo, entonces esta vida que es prometida no es otra que la propia vida terrena. No es otra vida, esto de la resurrección, no es otra vida que ya aquella vida prometida aquí en la vida terrena. Cuando hablamos, ¿verdad? Que la resurrección, ¿dónde comienza? Decimos. O decimos el cielo, que viene a ser la resurrección. La palabra resurrección viene a ser el cielo. ¿Dónde comienza? Qué lindo que es. El lugar de las frutas, el lugar de la alegría, el lugar entonces del confort. Y bueno, ¿y dónde comenzamos nuestro Uvaga? Ahí donde nosotros tenemos ese lugar de las frutas, de la alegría, donde tenemos todo ese jardín de Edén, decimos de otra manera. No es otra cosa que la propia vida terrena, física, pero llena de bendiciones tales como la longevidad, familia numerosa, riquezas, prosperidad, tanto a nivel de la familia, de lo colectivo, pero donde cada uno es responsable en una forma individual. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, la palabra de Dios, que nos invita siempre a hacer este camino de santidad. Estamos reflexionando y muy positivamente, ¿verdad?, de lo que significa este camino de salvación, ¿verdad? Como la mayoría dice del Antiguo Testamento cuando te ponen estas terminologías que parece que son de prohibiciones. Sin embargo,
son terminologías que dentro de su género literario, dentro de su mecanismo del lenguaje como tal, parece que son exigentes, pero es para despertar la conciencia, llamar la atención, que el lector pueda intuir, pueda entender lo que le está diciendo el autor sagrado, como que Nemon Vagina, ¿verdad? Entonces, prohibiciones, porque esto es prohibición, entonces como que te llama la atención, ¿verdad? Bueno, así también vuelvo a insistir que todo esto dice, apunta a esa vida prometida, no es otra cosa que la propia vida terrena, la propia vida física, pero llena de bendiciones tales como la longevidad, la familia numerosa, las riquezas, la prosperidad, tanto a nivel, ¿verdad?, de la colectividad, porque eso es lo que apunta y la Biblia habla mucho del cajal, de la iglesia como tal. Ñañón tendea, llevas allá y coño, y bueno, este vivir es la antítesis, lo contrario, se dice la antítesis de la exclusión del pueblo, con la que se amenaza a los violadores de estos mandamientos. Exclusión del pueblo. ¿Por qué te está diciendo de una exclusión? Viste que aquí también es duro. Esa persona tiene que ser excluida del pueblo. Leamos un poco el 18, ¿verdad? El 18, estamos en el libro de Levítico. Cuando leemos el 18, versículo, tenemos aquí 29. Lo que hemos leído al final de todo, decía, porque todo el que cometa una de estas abominaciones será excluido de su pueblo, será excluido. Entonces dice, pero mucha gente cuando viene y dice, no, padre, el Antiguo Testamento no hay que leer porque Dios ahí es muy exigente, porque Dios no sé qué cosa. Quiere decir que no entiende el Antiguo Testamento, ¿verdad? Otro lo entiende ya piñando, ¿verdad? Acabamos de explicar ahora, ¿verdad? Acabamos de decir, ¿por qué estos lenguajes así parece que son bastante duros? Bueno, porque dentro de la semiótica, dentro de la explicación, ¿verdad?, de nuestra expresión, de la lengua, estos son los signos, son los mensajes que nosotros lanzamos. Tu mamá alguna vez te agarraba y te retaba, o sea, te prohibía, mi hijo. Entonces, Pepe, viste que es una forma de llevar. Yo, por ejemplo, estoy en la escuela con los niños, espectacular, desde el prejardín, ¿verdad?, hasta el 6º grado. Pero es interesante, porque vos con los niños ahí, viene ahí y medio son inquietos, lo que sea, y vos le decís así, una o dos cositas ahí, vamos a atender aquí, vamos a atender. Entonces, vos tenés que utilizar todo el lenguaje posible. Es una pedagogía que no es fácil, no es fácil, poner de cana. Pero viste que es desde una convicción también que uno tiene y cómo va a utilizar esos lenguajes. Y después de a poquito uno va entrando. Y ahí está, viste que es un lenguaje muy interesante, muy interesante. Es verdaderamente para estudiar y es para conocer y es para practicar. Porque unas veces nosotros ya andate en lento, ya andate ya posee, no queremos entrar en ese. Hay que estudiar, hay que leer, hay que conocer. Nos es más fácil leer nomás la Biblia así y decir, mira lo que dice esto y aquello, al pie de la letra, porque la Biblia lo dice, porque está así. Andé y no entendéis, andé y cuál ahí, entonces, sí, eso que dice la Biblia, así veo está escrito, entonces, pero ¿qué es lo que quiere decir, verdad? Entonces, Pepe ya es un dima. Pepe ya jama, hoy coña de protestante, ya la secta. ¿Por qué? ¿Y por qué los otros? Porque lo que te ofrece verdaderamente la Biblia como tal, nosotros no nos ponemos a estudiar en serio. No nos ponemos a estudiar en serio. Y no queremos hacer un curso bíblico. O no queremos ni ver ni andar por lo menos peana ya esa, aunque sea. A pesar de que aquí no podemos decir gran cosa, ¿verdad? Porque es muy corto el tiempo y quedamos un poco. Y además ustedes saben que en una clase presencial da gusto. Porque cuando está presente el que está interesado te hace las preguntas. Entonces te dice, pero ese qué quiere decir para ahí. Pero ese ya entenderá, porque hay algunas cosas que se te pasa y que vos no estás entendiendo. Pero si hay cuaína, porque si a veces ñoña frente a mi cámara aquí, entonces debe poner anduche, pero penderá cuando que te él dice, no entiende poner. Entonces bebe añe pues huye. A pesar de que tenemos ese segmento que se llama ñandeyara ñe responde. Hay muchos que envían, y ustedes envían también ahí, los domingos hacemos eso, ¿verdad? Envíen también sus preguntas, es importante con eso, porque la entender por dónde y yo más o menos voy a procurar entender esa pregunta que hiciste y ir explicando también eso. Es muy lindo, es una forma, ¿verdad?, en que nosotros interactuamos y procuramos entender lo que Dios verdaderamente nos está queriendo enseñar. Bueno,
Volvamos entonces aquí ahora a lo que dice en esta sección del 6-18, siempre como capítulo del 6 al 23. Nosotros decíamos que en este capítulo que va justamente del 6 al 18 son las prohibiciones de las relaciones incestuosas. Este es un capítulo bien dificilito, ¿verdad? Pero que tenemos que mirar y tenemos que leer, tenemos que procurar entender hacia dónde está apuntando, cuáles son los elementos fundamentales que tenemos que subrayar y cuáles son aquellos otros elementos que son propios culturales, ¿verdad? En esta cuestión del incesto y cuáles son, como les dije, los valores, porque aquí no está simplemente el aspecto biológico. No está simplemente el aspecto genético, porque va a salir mal, porque ¿qué es lo que pasa? Ese es uno. Y sabemos que la medicina nos dice eso, ¿verdad? Que cuando hay entonces la genética, son hermanos, son papá, hija, de la sodomía, genéticamente hay dificultades genéticas. Pero después pues, se va agrandando más y hay otras prohibiciones que parecería que no tienen nada que ver en el aspecto genético, en el aspecto biológico. Y entonces, ¿por qué me van a prohibir? Mala gente enseguida. ¿Entendí? Si todo puede ser normal. No, hay otros elementos, porque nuestra vida pues, es integral. Nuestra vida no es solamente soma, cuerpo, físico, sexualidad. No, nuestra vida también es el aspecto psíquico, mental, psicológico, espiritual. Somos personas que tenemos que ser educadas entonces en la integralidad, íntegros. Bueno, dice el 6 al 23 conforma una serie de prohibiciones de carácter apodíctico en segunda persona del singular, salvo en el versículo 6, que va a ser diferente, ¿verdad? Ninguna de ellas señala la pena, no hay ninguna pena en el caso de infracción, aunque la amenaza es siempre de expulsión de la tierra y del pueblo. Es explicada después en el versículo 28-29. Solo una tarde, ¿verdad? Solo más tarde, solo más adelante, se señalarán determinadas penas para estos casos específicos. Y vamos a ver y vamos a seguir estudiando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Fundación Ñande Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos.
Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos en este espacio en que reflexionamos sobre la palabra de Dios. Ñande Yarañé es que quiere llegar hasta tu familia, quiere llegar hasta tu casa. Y entonces desde ahí nosotros podemos reflexionar. Es decir, a través de su palabra. Eso es lo que Dios quiere decirnos. Bueno, estábamos en esta sección que va del capítulo 18, siempre Levítico, del 6 al 23. Son una serie de prohibiciones. Ya hemos hablado que estas prohibiciones siempre tienen un carácter positivo, pero mirándolo desde lo que significa el lenguaje con su característica propia y cómo se los va utilizando. Entonces, aquí hay algunos casos más específicos que más tarde lo vamos a leer y lo vamos a encontrar como, entre comillas los digo, como entre las infracciones, como pena. ¿Qué pena hay que ponerle a esa infracción? Si no cumplió, porque siempre se mira al pueblo, siempre se mira al pueblo. Díganme si nosotros, y esto me viene nomás ahora a la mente, porque yo he insistido mucho, que la religión no es una religión, religarse con Dios, es justamente para entender cómo yo, ser individual ciertamente, tengo que comportarme para dar una respuesta a qué cosa, a mi comunidad, a mi sociedad, al cajal, a la comunidad, a la iglesia, a la sociedad. Pero fíjense, yo estaba pensando ahora, en nuestra actualidad también nosotros seguimos estos mismos principios. Si alguien viene y le mata a alguien, entonces, ¿qué pasa? Por el bien de la sociedad, va y se le agarra, se le lleva, que está la policía, está esto, está el juez, está el abogado, se habla, se dialoga, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Te corresponde 10 años de cárcel? ¿Te corresponde 20 o lo que sea? No sé. De acuerdo a esas situaciones, de acuerdo a las infracciones, ¿viste? ¿Y eso qué es? ¿Pero esto es negativo? No. Esto lo pone justamente en una forma, por lo menos, positiva. O sea, la ley en función verdaderamente. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos también estas cosas, estas leyes? ¿O cómo lo ponemos en práctica? Bueno, ese ya es otro pecado nuestro. Ese ya es otro pecado nuestro. Pero si lo miramos en crudo, lo miramos verdaderamente en su realidad como tal, son elementos fundamentales, esenciales, y si las cosas funcionan bien, no habría esas cosas. La vez pasada alguien me comentó y me dijo, no sé en qué país, dice que ahora sus cárceles ellos están alquilando para shopping o están alquilando para otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí no encuentran ya gente así, ¿verdad? Que están en la delincuencia, que eso, que aquello. Quiere decir que entonces, viste que es una sociedad, viste que es mirar a nivel del conjunto de las personas. Porque nosotros, ¿por qué tenemos tantos delincuentes y nuestras cárceles ya no abastecen y tenemos que mandar a hacer más cárceles? Y en las cárceles nos vamos y hay más corrupción otra vez estando en la cárcel. ¿Por qué? Y porque no están funcionando nuestras leyes. Esto que nosotros estamos mirando, estas prohibiciones que tienen que mirarse en un sentido positivo, nosotros simplemente tal vez justamente lo estamos mirando en forma equivocada, en forma negativa, como realmente prohibiciones, y entonces pasamos por encima de esas leyes y entonces nos corrompemos las mismas leyes. Los primeros en ser corruptos entonces son los mismos jueces o son los mismos abogados, y después una vez que le mandan ya todo un sistema, estando ya en ese lugar penitenciario, que los guardiacárceles, que el director, que el fulano, que el sultano. Entonces una corrupción generalizada. Y así entonces, queridos hermanos, miremos un poquitito nuestra gran responsabilidad, ¿verdad? De lo que es entender Moolañan de Cuaramba, el añan de Yara, Moolañan de Yara, añan de Moía lleva, porque ahí entonces cada uno, de acuerdo a su cualidad, de acuerdo a su profesión,
tiene que hacer algo por los demás. Tiene que ponerse verdaderamente al servicio de los demás para buscar la armonía de ¿dónde? La armonía de la comunidad. Bueno, seguimos un poco más, algunos elementos fundamentales. Aquí vemos esta serie de prohibiciones de carácter apodíctico, decíamos en segunda persona. Ninguna de ellas señala la pena, que después vamos a verlo más adelante en algunos casos específicos. Ahora, la sección directamente va dirigida al varón adulto, va directamente para el varón adulto. También en los escritos estos famosos de Qumran se especifica que es una ley escrita para los varones que se aplica igualmente después a las mujeres. Está introducida en el versículo 6 por una norma genérica que prohíbe a todo varón cualquier relación sexual con una consanguínea. Bueno, eso es lo que te pone aquí entonces. El hebreo usa para la consanguinidad el superlativo la carne de su carne. Eso dice, la carne de su carne. Quiere decir consanguinidad. Ahora, dos expresiones señalan la relación sexual: acercarse y descubrir la desnudez. Cuando vos ves en la traducción de la Biblia que dice se acercó a su mujer, quiere decir, se refiere a la relación sexual. O cuando dice descubrió su desnudez, también la misma cosa, descubrir la desnudez de la persona. Y para el sentido sexual del verbo acercarse, karab quiere decir acercarse, también sobre esto hay muchas otras expresiones que aparecen en la Biblia. El karab, el acercarse a la mujer, porque se está refiriendo directamente y le está hablando al varón. Ahora, el término legal de kareb significa invadir, kareb. Karab es acercarse y kareb es invadir. Y aplicado a nuestro caso tendría el sentido de invadir sexualmente. Kareb en vez de karab. Y para que ustedes sepan, en el hebreo, como no se ponen las vocales, sino que se escriben solamente con las consonantes son las mismas. Karab y kareb es la misma consonante. Entonces vos tenés que mirar y entender bien en su contexto qué está queriendo decir. ¿Se acercó a su mujer o la está violando a su mujer? Y bueno, eso tendrás que entender dentro del contexto, ¿verdad? Invadir también quiere decir entonces kareb. La expresión descubrir la desnudez, gallot erva, entonces es otro eufemismo para designar la unión sexual y se aplica a ambos sexos. Entonces esa expresión es el hecho, ¿verdad?, de el acercarse, un eufemismo. Eso encontramos, por ejemplo, en las relaciones sexuales con prostitutas, ¿verdad? Entonces utiliza Oseas capítulo 2, 11 al 12, por ejemplo, él utiliza esa expresión. O Ezequiel 16, 36. O también con las mujeres cautivas, las mujeres esclavas que están en cautiverio, acercarse a esa mujer. Por ejemplo, aparece en Isaías 47, 3. Bueno, todos estos eufemismos son importantes que nosotros sepamos, porque aquí estamos hablando justamente en este capítulo sobre un tema de los principios básicos de comportamiento de la sexualidad. Y entonces por eso es que te trae todo esto. Y desde aquí, ahora comienza esa explicación tan importante. ¿Por qué lo del incesto? Es uno de los tabúes más universales y antiguos en la humanidad. Y así entonces, queridos hermanos, sobre este tema tan importante vamos a hablarla próximamente. Por ahora me despido de ustedes y les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Volvemos próximamente con Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por